Buenas tardes, bienvenidos a la mesa Reconstrucciones Nacionales, Legado y Aprendizajes. En esta mesa final vamos a tener la participación. En esta mesa final vamos a tener la participación de distinguidos historiadores e historiadoras que van a tratar el tema de las reconstrucciones nacionales y qué podemos aprender de estos procesos. En primer lugar, tendremos a Cristina Maceo, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no?, que hablará sobre el periodo entre 1821 y 1829. Luego a Carmen McEwie, que es coorganizadora de esta mesa, de the University of Sam Swain, que hablará del periodo entre 1830 y 1840. Luego Alejandro Salinas, de la Universidad Mayor de San Marcos, del periodo entre 1845 y 1879. Posteriormente, Neil Jacobsen, de la Universidad de Illinois, de Urbana-Champaign, del periodo de entre 1879 y 1896. Luego, quien les habla, Martín Monsalve, de la Universidad del Pacífico, periodo de entre 1929 y 1956. Y finalizaremos con la participación de Óscar Ugarteche, de la Universidad Nacional Autónoma de México, para el periodo entre 1973 y 2004. Entonces, daremos inicio a la mesa con la participación de Cristina Maceo. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Gracias por la invitación. Como dijo Martín, yo me voy a dedicar al periodo correspondiente entre 1820 y 1829. Voy a pasar algunas diapositivas, si me es permitido. Creo que no, ahí está, no creo, me parece que todavía no puedo, sí. Para mostrar algunas cifras y hacerlo un poco más accesible. La guerra de independencia trastocó los cimientos de la economía colonial, que se sustentaba en tres pilares básicos: la minería, el comercio y las finanzas. El cambio institucional no permitió una rápida adaptación al nuevo sistema de gobierno, y justamente la economía fue una de las más afectadas. En esta comunicación me voy a enfocar en la crisis que se desencadenó en la segunda etapa de la guerra, es decir, a partir de 1820 y 1826, que es el periodo que más afectó al Perú, pero su proyección a 1829. Se verán cuáles fueron los mecanismos que se utilizaron incluso para la recuperación de la economía. Para esto he tomado como primera oportunidad, digamos, estos datos realizados por el economista e historiador Bruno Seminario, colega y amigo, que lamentablemente falleció hace no mucho tiempo, y que lo tomo de su trabajo que él realizó sobre el desarrollo de la economía peruana en la era moderna, un trabajo de 1200 páginas que es de consulta obligada si queremos trabajar la economía en el Perú. Y Seminario hace un esfuerzo por mostrarnos el PBI en este espacio de 200 años, y él toma como base 1808 y 1826. 1808 es, digamos, justificable porque fue el periodo en que comienza la crisis del Imperio Español, y 1826 podríamos decir que fue la etapa en que ya, digamos, no hay más españoles en el Perú y que podríamos comenzar, digamos, esa nueva etapa. Y como ustedes pueden ver en este primer gráfico, la minería, la manufactura, el comercio y las exportaciones, es decir, lo que es el comercio de exportación, también bajó muchísimo, ¿no? Están en un rango de casi 70-72% comparando, como digo, estos dos momentos. Voy a comenzar con la minería. La minería era evidentemente el nervio de la economía. Sin embargo, en los primeros años del siglo XIX, la producción de plata fue decayendo, y entre 1821 y 1825 la producción de metal se redujo 35 toneladas
cuando en el quinquenio anterior, digamos en la primera etapa del siglo XIX, en 1801 y 1805, la producción anual había llegado a 120 toneladas. Quiere decir que el proceso de decadencia viene desde antes de la independencia. Ahora, evidentemente la independencia fue un impacto muy grande, y esto es comprensible porque las zonas mineras fueron devastadas por la guerra, muchas minas fueron abandonadas. Recordemos que Cerro de Pasco, que Pasco fue una de las regiones más afectadas por la ocupación del ejército realista como el independentista, y en dicha región se encontraba justamente la mina más importante, que era Cerro de Pasco. Además, hay que pensar todo lo que implica una guerra, ¿no? Como expropiación de animales, destrucción de maquinarias que se utilizaban para el desagüe de los socavones, e incluso la fuga de las personas que trabajaban como operarios, ¿no? Por lo tanto, muchas quedaron abandonadas. Según las investigaciones realizadas en este rubro, podemos decir que esta decadencia que viene desde antes, voy a poner la segunda diapositiva, digamos que ya comienza a bajar, pero que esta decadencia fue producida fundamentalmente por la falta de insumos y principalmente del mercurio y de la pólvora, y que evidentemente esto se va a trastocar mucho más con la etapa de la independencia. Por eso vemos estos años, creo que el segundo es mucho mejor, 1822, 1823, recién hay una cierta recuperación en el 24, y los colores nos están mostrando las distintas receptorías, ¿no? Lima es una de las principales, y evidentemente Trujillo, ¿no? Que es la color naranja. Bueno, dicho esto, evidentemente pensamos que estos datos han sido tomados de José Deusto, y entonces digamos que el periodo que corresponde ya a partir de la independencia o del proceso de independencia va a decaer. Sin embargo, lo que podemos evidenciar, de acuerdo también a lo que manifiesta José Deusto, es que a partir ya del 1815 le empieza a haber una recuperación, y la recuperación va a ser recién en 1842, cuando van a los niveles, a llegar los niveles de producción a lo que se estaba en 1800, 1800, es decir, recién en 1842. Ahora, ¿qué pasó con las minas que quedaron deshabitadas? ¿Qué pasó con las minas que fueron prácticamente abandonadas? Muchas fueron puestas a la venta, y algunas compradas, otras arrendadas y por los comerciantes extranjeros. Es decir, estos comerciantes que de alguna manera se van a instalar, ni bien llega San Martín a Lima, van a ocuparse prácticamente de la producción minera. Uno de ellos es justamente Juan José de Zarratea, que fue además el que financió la expedición libertadora, uno de los que financió, porque fueron varios, pero él fue uno de los que financió la expedición, y junto con Samuel Price van a tener una mina en Guarochirí. Ellos van a comprar una mina, 1.500 pesos, es decir, las minas se ponían en remate público, y era la forma en que ellos las compraban. También va a recibir otras haciendas de Tingo y de la Magdalena, además de las minas de Yauricocha y Cerro de Pasco, por un valor de 5.000 pesos. Se va a juntar con otros comerciantes, estos hay varias referencias que yo he tomado, Estanislao Lins, José Riglos, Manuel Carrillo, que se juntan y son los que crean como una especie de compañía minera, que iban a ser ellos los que van a iniciar todo este proceso de explotación, aunque no volvieron las minas a ser lo que eran antes en la época de la época colonial. Entonces, lo que vemos es que estos comerciantes van a reemplazar de alguna forma al Estado colonial, que había intentado constantemente fomentar la explotación mediante los insumos o bajando el precio del azogue, pero que ahora con la independencia pasa a manos privadas. El rubro que también nos está mostrando manufactura acá, ¿no?
Esto he estado viendo los datos de Bruno Seminario y se refieren más bien a la fabricación de monedas de oro y plata, por lo tanto está en relación directa con la caída de la minería, ¿no? Es decir, cae, porque no es solamente la mina de plata, sino también de cobre y de oro, ¿no? Bueno, la manufactura estaba referida a eso. Entonces, digamos que en cuanto a la minería, esto fue una de las situaciones que se planteó. También tenemos que tener presente lo que pasa con las haciendas, ¿no? Se va a crear el juzgado de secuestro a través de Bernardo de Monteagudo y muchas haciendas van a ser confiscadas. Otras van a estar a disposición de los ejércitos, ¿no? El caso más emblemático es el del Marqués de Montemira, que comenta, por ejemplo, que ante un pedido, es decir, el consulado seguía pidiendo préstitos o cupos a los comerciantes, ellos eran los que estaban en condiciones de dar estos adelantos, y él comenta que él tiene dos haciendas, una está en Asnapuquio, que producía azúcar, y que esta está confiscada o está, digamos, ha sido tomada por el ejército realista. Y la otra hacienda la tiene en Pisco y que ahí ha sufrido el desgaste de la ocupación y la manutención del ejército libertador. Entonces, evidentemente, él incluso ya había dado un cupo de 3.000 pesos y entonces le dice al Estado que él incluso vive de rentas y que no está en condiciones de seguir dando cupos, porque además los arrendatarios que tenía, porque aparte tenía otras casas en la ciudad, no le pagaban con moneda, digamos con metálico, sino que le pagaban con papel o directamente con lo que era la moneda de cobre, que era la que circulaba. Entonces, esto es un ejemplo, digamos, de la situación que se vivía o que vivían estos hacendados, ¿no? Evidentemente el circulante escaseaba, no obstante, se siguió manteniendo digamos, el sistema monetario, hubo una depreciación de la moneda y en realidad lo que era la moneda fuerte, que era la moneda peso fuerte, se mantenía para las transacciones mercantiles del exterior, mientras que la circulación interna se refería a esta moneda febre que había entrado desde Bolivia. Entonces, también hubo otras confiscaciones de la municipalidad, principalmente aquellas casas de los españoles. Bueno, pasando a la agricultura, veamos el siguiente gráfico. Esto es tomado justamente de los trabajos de Bruno Seminario, y acá vemos que, digamos que la agricultura no tuvo un impacto, una variación tan grande, porque, y esto se debió a que, claro, la agricultura campesina fue la que mantuvo prácticamente la producción interna, representaba el 76% de la producción total, mientras que la agricultura, digamos, comercial, o sea, la que se exportaba, era apenas de un 24%. Ahora, acá en este gráfico podemos ver, ¿no?, el impacto. Por ejemplo, esta es la etapa de las rebeliones y la caída notable. Luego hay un periodo de crecimiento que es entre 1812 y 1824, y ahí comienza a caer principalmente a partir de 1820. O sea que es el impacto que provoca evidentemente la guerra. Esta agricultura tenía una relación directa con con los ingresos fiscales, principalmente el pago del tributo y otros impuestos como la alcabala, el diezmo, el aguardiente, que recaía sobre los indígenas. Y aparte, pero igual tenemos que tener en cuenta que aprovisionamiento del ejército, mientras el ejército está en Lima, principalmente en los alrededores de Lima, era la forma, digamos, eran los que, esta producción interna era la que estaba vinculada totalmente a mantener el ejército, ¿no? Principalmente en la zona del norte, la zona de Supe, la zona de Chiclayo y Lambayeque. Pasemos entonces ahora al comercio exterior, y aquí evidentemente sí descendieron, como hemos visto,
en el gráfico, digamos en el cuadro, volviéndolo a colocar, las exportaciones y las importaciones bajaron notablemente. Esto se debió definitivamente afectó totalmente al gremio mercantil, porque eran los que más estaban interesados en mantener, digamos, el sistema, pero que evidentemente con esta caída del comercio los va a afectar, ¿no? En el gráfico, acá yo tengo, por ejemplo, esto está hecho en base a los libros de aduana, es decir, las embarcaciones que ingresan durante el 20 y el 29, ¿no? Tanto los que ingresan y luego voy a mostrar los que egresan. Y en estos gráficos evidentemente vemos que la caída total, estos son los años más críticos, es decir, ingresan embarcaciones, pero no en la medida en cómo ingresaban antes, y que ¿qué pasaba? Evidentemente las embarcaciones muchas fueron confiscadas por los corsarios insurgentes, otras desaparecieron. Los barcos, por ejemplo, que llegaban de Cádiz ya no van a llegar directamente al Callao porque evidentemente está en revolución. Incluso llegan estos barcos a Río de Janeiro porque era el puerto, digamos, había cierta alianza entre las coronas, y también a Montevideo. Hay referencias, también tengo, no puedo comentarlas, pero por ejemplo, barcos que llegaban a Arica y vemos que vienen con mercancías de Cádiz, pero llegan a Arica, no pueden llegar al puerto del Callao, ¿no? Pero comienzan a llegar, y esto es lo que nos muestra que el comercio, a pesar de esta decadencia que tenemos y que se dice y que se muestra según los datos, hay es decir, el comercio se expandió notoriamente. Vienen barcos de muchos países, principalmente eh, no solamente de Europa, de Asia, de Norteamérica, de Bremen, de California, por ejemplo. Estos son las embarcaciones. Voy a mostrar la última, que sería esta, que son las que salen, lo mismo tenemos, la misma caída. Y por ejemplo, en el año 1825, como dato ilustrativo, puedo decir que salieron del Callao hacia Asia y Europa una gran cantidad de embarcaciones, ¿no? Y además de esto, también el comercio del cabotaje se mantiene, es decir, ya estos barcos que llegan no solamente hacen el gran comercio que vienen con mercancías de afuera, sino también el comercio a lo largo, en todo el rosario de puertos que hay en el Pacífico, desde Buenos Aires hasta todo el Pacífico. Y de eso se surte prácticamente Lima, porque vienen embarcaciones de Pisco, de Huanchaco, de Valparaíso, de Panamá, y todas con productos de pan llevar, ¿no? Fundamentalmente, o algodón, o cacao, o no sé, hasta aceituna, es decir, todo lo que nosotros podemos pensar que se necesita para el mantenimiento no solamente de la población, sino también del ejército. Hay un ejército que hay que sostener y ese ejército hay que mantenerlo. Pensando en que los comerciantes son los que más se han afectado, hay que comentar que estos estaban representados en el consulado de comercio. El consulado fue el que financió las guerras antes y después de la independencia. Ya entre 1777 y 1820 habían entregado al gobierno colonial 8 millones de pesos fuertes. ¿Para qué? Para sostener el sistema. Y cuando llega San Martín, digamos que van a tener que seguir ellos dando también sus digamos, empréstitos o sus cupos. Pero ahora ya no son solamente, ya hay una decadencia de estos comerciantes locales y van a ser reemplazados de alguna manera por los comerciantes extranjeros, que son los nuevos prestamistas del Estado y que van incluso a entregar más cantidades muy superiores y que recibían a cambio, bueno, justamente le pagan con vales de aduana, ¿no? Y estos vales de aduana luego los descontaban en
en la aduana, justamente cuando llegaban las mercancías, en lugar de pagar los impuestos, pagaban con estos vales. Entonces es como que se crea un círculo vicioso. Y esto es lo que de alguna manera pienso que esto permite de alguna manera es decir, a pesar de que es una institución totalmente tradicional, colonial, como fue el consulado se va a instaurar nuevamente en 1829 y, y va a durar hasta después de la Guerra del Pacífico. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser que esta institución se haya mantenido tanto? Y porque evidentemente era la que le proveía a los distintos gobiernos de turno, principalmente a tantos gobiernos caudillistas, el dinero que necesitaban para la intervención de las guerras. Y mientras tanto, digamos, y ellos a su vez recibían beneficios en la medida en que permitía obtener estos beneficios arancelarios. Entonces, pienso que a pesar de todo fue una institución quizás bastante eficiente y que quizás eso fue lo que hizo que no hubo urgencia por parte de los distintos gobiernos de hacer cambios a nivel fiscal, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué iban a aumentar los impuestos? ¿No? Porque ya entrando en la última, y con eso ya vamos terminando, entrando en el último punto, que es el sistema fiscal, ahí nosotros vemos que lo primero que hace el gobierno republicano, San Martín, es eliminar el tributo era uno de los, digamos, de los rubros más importantes junto con las aduanas, y eso se hacía porque se pensaba que de alguna manera ya no era necesario cobrar tantos impuestos, sino que las rentas del comercio exterior iban a ser suficientes. De alguna manera tenían razón en cuanto a que es este círculo que les estoy comentando que permite que estos grandes comerciantes adelantaban de alguna forma el dinero, pero mantuvieron un sistema muy, muy tradicional y muy, ¿no? Que impidió hacer algún cambio. Justamente en el sistema fiscal lo que vemos que se eliminan muchos impuestos, y eso es lo que hace que sea un Estado totalmente deficiente, pero como que salía adelante con lo que podía obtener de estos comerciantes. Entonces, ya digamos que para terminar, van a haber otras medidas, digamos, desde el Congreso, ¿no? Es decir, una cosa interesante es que el primer Congreso Constituyente va a dar una medida de bajarse los sueldos, ¿no? A todos los sectores públicos, el sector público debe bajarse los sueldos. Y otra cosa que van a hacer es reducir los ministerios. Esto es un hecho concreto en el periodo donde está el primer Congreso Constituyente, ¿no? Se van a reducir los ministerios, ¿no? 3 ministerios, Justicia, Gracia y Hacienda en uno, y otros, Guerra, Marina y Relaciones Exteriores en otro. Bueno, entonces, ya digamos, para terminar, esto es apenas una visión muy global y muy, digamos, general de cómo se intentó salir adelante, y acá creo que amerita un poco la frase famosa de Halperin cuando él habla de la larga espera, ¿no? O sea, hablando de que entre 1820 y 1850 fue un periodo, la larga espera, a nivel prácticamente latinoamericano para lograr el desarrollo y la estabilidad política. Nada más. Muchas gracias, Cristina. Entonces, vamos a pasar de este difícil periodo de la independencia, ¿no es cierto?, con los problemas que ha presentado Cristina y la reconstrucción posterior, al el siguiente periodo que estará a cargo de Carmen Maqueo. Buenas noches. Es para mí realmente un gusto compartir mesa con amigos, colegas de muchas jornadas, ¿no?, que hemos trabajado el tema de la guerra. Y un poco continuando con el análisis de Cristina, mi tema es básicamente
cómo construir la posguerra. O sea, cómo los militares en algún momento van a tratar de desmantelar esta cultura de la guerra, esta política de faccionalismo que no está llevando a ningún lugar, ¿no? Entonces, primero que nada me gustaría hablar del primer periodo al que se ha referido Cristina, más bien en clave política, ¿no? Y un poco explicar que si bien es cierto, el foco del análisis es la independencia, en el caso mío, las discusiones en la sociedad patriótica sobre monarquía y república, el surgimiento de un vocabulario republicano, un ideario. Paralelamente se están ocurriendo o sea, se han dado 5 golpes de Estado, ¿no? Si se tiene en consideración el primero, que es Asnapuquio, ¿no? En el cual oficiales peruanos, altoperuanos, como comandantes, son los testigos de lo que está ocurriendo, ¿no? Digamos, de lo que ha ocurrido con el virrey. Y el último, el golpe de Estado contra la mar, ¿no? Que es el golpe de Estado de Piura, que es el que menos se conoce, pero básicamente es una transgresión absoluta de la Constitución, ¿no? Cuando se le toma prisionero debido a la derrota en la Gran Colombia, se le sube a un barco y sin ningún tipo de juicio ni derecho a defensa, se le deporta a Costa Rica, donde muere, ¿no? Entonces, digamos, esos son 5 golpes de Estado en lo que yo llamo la nacionalización del golpe de Estado, ¿no? Entonces es un golpe de Estado que viene como un instrumento político foráneo, pero que lentamente se va a ir nacionalizando en la medida que ya no se necesitan a los granaderos o a los militares gran colombianos, ¿no? Sino que ya los operadores, como en el caso final, el último golpe, son oficiales peruanos, ¿no? Gamarra, Santa Cruz y Gutiérrez de la Fuente, ¿no? Que se van a convertir en actores políticos más adelante en la década del 30, ¿no? Entonces, digamos, este antecedente, este breve antecedente, es solamente para mostrar el nivel de crisis política que se está viviendo y la ausencia de legitimidad y de todo tipo de gobernabilidad. No hay posibilidad de gobernar en esas condiciones, ¿no? Y digamos, en el proceso en que estos oficiales se van entrenando en el golpe, y aparte con un lenguaje de salvadores de la República, bueno, muy parecido a lo que estamos viendo en la actualidad, que se va a salvar la República, está ocurriendo otro fenómeno que está complicando más la gobernabilidad durante ese periodo, que son las agendas, digamos, internacionales, ¿no? La agenda gran colombiana, la agenda chilena, ¿no? La agenda de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y todas esas agendas están, digamos, siendo expresadas en Lima, ¿no? Entonces hay ejércitos desmovilizados. Y estos ejércitos desmovilizados se vuelven, digamos, en la carne de cañón de todos los golpes que se van a ir sucediendo, hasta que finalmente en la década del 30, pues hay sargentos que hacen golpes, hay golpes de grupos, digamos, ya de menor rango, porque el golpe ya se ha convertido en un instrumento para obtener el poder, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante para entender el tema que yo voy a tratar, que es los años de la anarquía, ¿no? Lo que Basadre llama la anarquía, que son los años entre el 34 y 44, que son 10 años de guerra civil, y que se entiende por este antecedente, ¿no? Que son las viejas rencillas, las viejas luchas faccionalistas, las venganzas, los ajustes de cuenta, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de Nieto con Gamarra. ¿Por qué? Porque Nieto ha sido, pues, el ayudante de campo de la Mar en Ayacucho, y Gamarra lo ha deportado, ¿no? Entonces hay divisiones porque ya los bandos comienzan a tomar posición, ¿no? Entonces lo que ocurre en este periodo, que es un periodo, digamos, que se ha tratado a nivel económico, se ha tratado a nivel de la Guerra de la Confederación, es de que se está dando una suerte de, ¿cómo le podríamos llamar? En el sentido darwiniano, se está dando una suerte de
de definición de los que van a ser los poderes militares que van a finalmente triunfar y gobernar, que es la facción de Nieto. Bueno, Nieto muere en el Cusco y le va a suceder Castilla, ¿no? Entonces, siempre se ha visto, y acá este es uno de mis argumentos, siempre se ha visto que el momento en el que se aplaca las facciones, el momento que, digamos, es el primer momento de posguerra, es lo que Basadre llama el apaciguamiento nacional. Y el apaciguamiento nacional, que es el tema que va a tocar Alejandro, ¿no? Son los años del guano, ¿no? Cuando el guano justamente va a permitir aquietar, apaciguar, tranquilizar, repartir, ¿no? Crear las pensiones militares, ¿no? Entonces, un poco mi argumento es de que en estos años de disolución política, de guerra facciosa, ¿no? De múltiples presidentes, ya se está tratando de ver una salida política para lograr una suerte de conciliación nacional, y así la llaman, ¿no? Entonces, esta conciliación nacional se puede notar en las cartas, en las 576 cartas que escribe Nieto y que están, bueno, Nieto y sus corresponsales, y que están básicamente discutiendo eso, ¿no? Burócratas que están en la mitad de una campaña, no tienen plata para pagar, o sea, no hay plata para pagarle a los empleados, el Estado se disuelve, bueno, es una suerte de protoestado que no es operativo, ¿no? Entonces, aquí en esta situación, y algo importante que quiero añadir a la discusión anterior, que es que la internacionalización de la guerra ha dejado remanentes de ejércitos extranjeros, digamos, en el Perú, ¿no? Y esos ejércitos tienen su propia dinámica, tienen su propia agenda, obedecen a sus propios intereses, ¿no? Y hay una carta que a mí me ha impresionado mucho, hace poco la encontré en una colección de cartas, es una carta que le manda Santander a Bolívar, donde le dice, sabe que usted le va a hacer un gran favor a Gran Colombia si mantiene a los 4.000 soldados gran colombianos en Lima. Porque si regresan a la Gran Colombia, se desatará la anarquía. Entonces, Lima era una especie de basurero, de basurero de toda la toxicidad, de todos los desmovilizados. O sea, imagínense los contras, todos llegando y creando pues conflicto sobre conflicto, aparte tropas que no se les puede pagar. Entonces se rebelan por eso, se rebelan porque quieren ser comandantes, se rebelan por todo, ¿no? Entonces, esa es, y yo creo que no se ha trabajado ese nivel de conflicto faccioso que se está dando a diferentes niveles, porque no solamente es entre peruanos, están todos ahí, digamos, conspirando, ¿no? Es la política de la conspiración. Entonces, pasando, digamos, ya, entonces es lógico que ocurra lo que ocurre en la década siguiente, que es, pues, no sé cuántos presidentes, Santa Cruz llega con el ejército boliviano, Gamarra dice, yo traigo a los chilenos, o sea, ya es el delirio absoluto, ¿no? Y entonces, en esa situación, yo creo que es interesante ver intentos de conciliar, ¿no? Que es algo inusual, ¿no? Porque uno ve que una guerra escala y como que no se imagina que hay partes que están tratando, digamos, de encontrar una salida política, ¿no? Entonces, acá hay una carta, que no sé cuántos minutos me quedan, Martín. Tienes 9 minutos todavía. Hay una carta de un actor político muy importante, que no se le ha dado quizás la importancia que merece, que es José María Corbacho, ¿no? Y aparte todos estos personajes, pues por supuesto, si ahora como están las cosas, no nos acordamos quién ha sido el ministro hace 2 días, en esas guerras todos estos personajes desaparecen, o sea, la memoria de ellos es demolida por la lucha por el poder, ¿no? José María Corbacho ha participado en la Revolución del Cusco de 1814 y ha sido un compañero cercano de Mariano Melgar. O sea, miren el personaje que más adelante va a ser ministro de Relaciones Exteriores y va a ocupar otros puestos, ¿no? Entonces, lo interesante de Corbacho es un poco que identifique el problema, ¿no? Y esta carta, que me parece interesantísima, porque parece que fuera escrita
para esta época, es una carta en la que él ya está estableciendo esta agenda que más adelante Ramón Castilla, con la repatriación de Gamarra, de la Mar, con toda esta ritualización de la unidad nacional y el guano, va a tratar de llevar a cabo, ¿no? Entonces, le escribe esta carta, él es arequipeño, y le escribe esta carta a Nieto. Y le dice, si un poco de razón y de tolerancia dirigieran nuestros pasos, no nos veríamos en el caos en que nos ha sumergido pasiones rastreras y mezquinos intereses personales. Usted dice, y dice bien, cómo gobernar sin fuerza y aún sin poder, haciendo uso de la prudencia y de la conciliación. Y yo le digo, ¿por qué recibir a unos con los brazos abiertos y estrecharlos al corazón y a otros con las dos manos empuñadas con la espada desenvainada? ¿Y qué diferencia hay entre esos unos y estos otros? No nos cansemos, amigos, tendremos orden, seremos nación cuando nuestros gobiernos sean cabeza de Estado, no caudillos de un partido. Cuando no vean entre nuestros conciudadanos sino peruanos, buenos y malos, idóneos e incapaces, y no peruanos del 24, del 29, del 34, del 35, del 36 y del 39, ¿no? Entonces, ¿cómo estas guerras facciosas han creado estas divisiones impresionantes, ¿no? Donde ya no es posible dialogar, donde ya no es posible conversar, ¿no? Entonces, acá paso a mi tercer punto, y es esta teoría que tiene es Sabine Kurtenbach, ¿no? Que es esta cientista social que trabaja el caso colombiano, ¿no? Las guerras, digamos, civiles en Colombia. Y ella dice que una guerra debe relacionarse no solamente con el proceso de construcción estatal, ¿no? Como la vieja teoría de guerra, construcción estatal, que eso también está ocurriendo en las provincias, se le está cediendo poder, digamos, a los caudillos provincianos, hay distritos que se convierten en provincia que se convierten en departamento, digamos, es una guerra que también está creando una suerte de territorialización del Perú. Eso también hay que tenerlo en consideración. Sin embargo, ella dice lo siguiente. Ella dice que esta idea que la guerra se debe relacionar no solamente con la construcción estatal, sino que para que haya estabilidad política, ella está íntimamente relacionada a la manera como los ganadores imponen su regla sobre los perdedores, ¿no? Entonces acá es un poco lo que menciona Corbacho, ¿no? ¿Cómo vamos a tratar al bando que ha sido derrotado? O sea, ¿cómo nos vamos a olvidar que estos cayeron en el 35, que estos eran enemigos en el 39, ¿no? Y acá un poco paso al modelo que va a plantear el Mariscal Nieto, ¿no? El Mariscal Nieto es un poco el heredero de la Mar. El Mariscal Nieto es, digamos, un soldado de la República. Él no ha sido parte de los ejércitos del rey. Y él ha vivido todo, él ha sido testigo de todo esto que les estoy comentando, los gran colombianos, los chilenos, todos ahí, todos peleándose unos con otros, ¿no? Entonces él comienza a idear, ¿no? Y esto es interesante y habría que hacer un trabajo un poco más, digamos, detallado, ¿no? Yo he leído las cartas, he subrayado algunas, por ejemplo, su trabajo con los prefectos, su trabajo con los alcaldes, que es volver a tejer las relaciones políticas, ¿no? Estos militares no solamente son generales, son también prefectos, ¿no? Es el caso de Castilla, prefecto en Puno, ¿no? Son prefectos, Gamarra, prefecto en Cusco, que saben cómo volver a reconstruir, digamos, el tejido político, ¿no? Entonces, en el caso específico de Nieto, se nota en las cartas cómo él comienza a aglutinar luego de la muerte de Gamarra en Ingavi, que es, digamos, el último enemigo, ¿no? El enemigo que ha desencadenado la guerra facciosa, cómo comienza a crear una suerte de lo que se va a llamar el Ejército Nacional,
¿no? Que es una idea que ya más adelante va a ser retomada por Castilla. Castilla le va a dar pensiones, Castilla les va a dar, digamos, va a haber un escalafón, va a haber, digamos, toda una suerte, pero ahora ya se está hablando de cómo llegar a esta idea de la familia militar, ¿no? Entonces la familia militar, que es un partido, o sea, que se va a convertir más adelante en un partido político que va a ser el que va a gobernar el Perú por 50 años, no comienza, y ese es mi argumento, no se comienza a constituir, digamos, con Castilla y el Guano, sino que es justamente en el momento de que hay un Estado carenciado cuando esto va a ocurrir, ¿no? Y lo que es interesante, y es un poco de historia contrafactual, es cómo sin el Guano es posible imaginar esta suerte de conciliación a la que se refiere Corbacho, ¿no? Porque todavía, digamos, el Guano aparece más adelante, bueno, hay depósitos, esta suerte de shogunes cuando bajan a la costa se encuentran con el salitre, se encuentran con el Guano, toman el control, digamos, de las salitreras en Tarapacá. Pero en el caso específico de Nieto, él está imaginando un desarrollo en la agricultura, ¿no? Que es, digamos, cómo construir las bases económicas. Y es interesante porque siempre se ha hablado, yo he sido la primera, que el partido civil es el que trata de imponer, digamos, un modelo economicista, un modelo de desarrollo, ¿no? Pero en el caso específico del mariscal Lamar, como viniendo de una provincia tan pequeña como es Moquegua, que tiene pues un campo, tiene una agricultura extraordinaria, él comienza a visualizar, ¿no? Y hay una suerte, y se ve en los documentos que comienza a escribir, de cómo se puede comenzar a trabajar una economía agraria, ¿no? Digamos, en una suerte de república austera, ¿no? Porque siempre se ha visto esta transición brutal, digamos, de la anarquía a la abundancia del guano y las esposas de los militares llenas de esmeraldas. Bueno, hay un modelo alternativo que se pierde, ¿no? Y este modelo alternativo no solamente está, digamos, y volviendo al tema que nos convoca, no solamente está planteando una reconstrucción política, sino que está planteando una reconstrucción económica que viene de las provincias, que tiene en consideración la agricultura, porque todavía pues estos señores de la guerra no han bajado y han visto que se ha dado una revolución industrial y que está el barco a vapor, o sea, ellos están todavía en ese mundo de los 30, ¿no? Entonces plantea eso y plantea algo más interesante todavía por su relación que tiene con el Cusco, que es volver a los obrajes en el Cusco, ¿no? Entonces es la agricultura y todo un sistema, digamos, de industrias tradicionales que pueden ser el motor del sur, ¿no? Él no tiene en consideración en estas cartas, a las que yo he revisado, no tiene en consideración, digamos, un gran proyecto nacional, ni está considerando el norte, sino solamente está viendo esa zona fantástica que es, digamos, el Valle de Moquegua, Arequipa, ¿no? Y cómo crear los vínculos entre prefectos y autoridades para poder potenciar esa zona, ¿no? Y lo que es interesante, y yo creo que acá hemos perdido de vista a estos militares ilustrados, ¿no? Y que hay muchos como ellos, que están tratando de entender la geografía, algo que ya conocían, porque la guerra los ha llevado a conocer dónde están las quebradas, digamos, cómo vadear los ríos, pero acá ya entienden que la geografía va a ser un elemento fundamental para poder entender la región y para poder potenciarla, ¿no? Y no es una casualidad que también Castilla, si uno toma en consideración sus cartas, está en la misma dinámica, ¿no? Haciendo esta suerte de informes en las que están ubicando, incluso donde hay pequeñas minas, en el caso del mismo Nieto, trata de ver dónde hay cobre en el sur, ¿no? Entonces, en estas reconstrucciones siempre hemos visto como las mega reconstrucciones, ¿no? Pero esta es una reconstrucción que aparece en un momento de posguerra, donde no hay recursos y donde lo que se trata es de establecer, digamos, unas relaciones más bien horizontales entre el Estado y las autoridades, ¿no? Y ahí lo dejo para comentarios posteriores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen, a ti. ¿No? Has complementado una visión política, ¿no es cierto?, la visión económica, y ahora dejaremos que siga Alejandro con la siguiente etapa.
justamente con la que Carmen ha puesto ahí justo para empezar. Escuchamos a Alejandro. Buenas noches y muchas gracias a los coordinadores de la mesa y a los organizadores del Congreso por la invitación. La exposición que voy a presentar los retos de la fiscalidad postcaudillista. El objetivo que yo quiero mostrarles a ustedes y a los que nos están uno su propio punto de vista, fueron las limitaciones que afrontaron el Estado, la población, para poder construir un país, entre comillas. La señal. Sí. Quizás si paras el video, a veces se puede potenciar la señal. Sí, yo voy a apagar mi cámara. ¿Estoy en vivo? Sí. Sí. ¿Puedo continuar? Sí. Bueno, estaba planteando los objetivos de la exposición que voy a realizar y creo que lo principal es mostrarle a quienes no están viendo algunas observaciones que les permitan sacar sus propios puntos de vista acerca de cuáles fueron las limitaciones que impidieron al Estado y a la población en su conjunto alcanzar un desarrollo como país, como nación. Hay que tomar en cuenta varias cosas. Por ejemplo, que a lo largo de este periodo, que son más o menos poco más de 3 décadas, casi todos los reclamos por derechos económicos se convertían en banderas políticas y a su vez las luchas políticas terminaban con las conquistas de derechos económicos. Y esta interdependencia que hay entre el aspecto político y económico va a marcar mucho el desarrollo de tanto el pensamiento económico de aquella época como la acción efectiva y concreta de los economistas o hacendistas que van a manejar el Estado, ¿no? Me parece, por ejemplo, muy importante la idea de reforma que atraviesa todo el periodo. Desde 1845, cuando el Club Progresista plantea, por ejemplo, reducir impuestos para lograr un equilibrio tributario entre todas las clases sociales o en todos los grupos económicos, hacia el último proyecto, que es el de la contribución de escuelas de Mariano Prado, en 1927, tenemos en el periodo intermedio varios proyectos que algunos se realizan, otros fracasan, otros quedan solamente en teoría, y me parece que podemos ir haciendo un repaso de esto porque va a revelar cuáles eran los objetivos tanto de los hacendistas como de los políticos, como de la población, que en cierta manera, a través de, por ejemplo, la evasión tributaria, manifestaba un rechazo a la política económica o a los modelos tributarios que querían plantearse del Estado. Entonces, como señalaba, la idea de reforma que viene ya desde Pando, desde 1830, va a estar presente siempre en todos los proyectos que plantean los ministros de Hacienda, ¿no? Ellos tienen una imagen de cómo supuestamente debe obtenerse recursos. Pero aquí en este periodo específico aparece la renta del guano, y la renta del guano va a producir un cambio en la perspectiva que tienen los ministros de Hacienda y los grupos políticos. Por ejemplo, en el Congreso aparecen varios grupos parlamentarios, liberales incluso, que plantean la idea de que el Estado ya no debería cobrar tributos a la población, que el Estado tiene tantos recursos que podía sostener presupuestos por 3 décadas, 4 décadas, sin tener ya nada que cobrar a la población. Y ponían énfasis en la situación de explotación que venían soportando sobre todo las clases populares, indios y negros. Y es aquí cuando creo yo que se va a producir un debate intenso entre quienes plantean esta idea de fundar la nación, el Estado rentista, y entre quienes advierten desde un principio que el guano en sí era un producto que se podía agotar en cualquier momento, que estaba sujeto a fluctuaciones del mercado internacional, que el Estado no tenía un control efectivo, sino que lo estaba comerciando a través de una serie de intermediarios que eran víctimas de corrupción y de malos manejos, y que entonces debía siempre mantenerse
una cuota tributaria, porque además era un derecho, y acá viene una idea muy importante. ¿Cuál es la obligación que tienen la población o los ciudadanos frente al Estado y el Estado frente a los ciudadanos? El sector que planteaba que los ciudadanos estaban obligados a tributar decían que ellos tenían una obligación con el Estado y a su vez el Estado tenía que devolverles las contribuciones que les cobraba con la provisión de servicios. Por lo tanto, había, de la misma manera que en el aspecto político había una suerte de pacto político entre gobernantes y gobernados, en el aspecto económico también debía plantearse una especie de mancomunidad de intereses entre la población que contribuía y el Estado que los proveía de servicios. Y la forma en que se podía compenetrar estas dos responsabilidades, la del ciudadano y del Estado, es la que debía garantizar el desarrollo del país. Ahora, cuando aparece la renta del guano hay otro aspecto muy importante y es qué inversión darle a la renta del guano, qué sectores económicos debían ser financiados por el Estado para contribuir al desarrollo. En la década de 1850, este debate no solo se produjo en el interior del país, sino que incluso en una sociedad de economía política de Francia le dedicó 3 reuniones para encontrar o recomendar a los gobernantes peruanos cuál era la inversión más productiva que le podía dar a la renta del guano, ¿no? Incluso allí algunos decían el pago de la deuda externa y para obtener nuevos empréstitos aplicables a la inversión productiva. Otros decían la construcción de ferrocarriles, que sabemos ya cómo terminó esa apuesta económica del Estado peruano. Otros decían, bueno, la agricultura, otros hablaban de la minería, pero en general también en esos debates los economistas franceses que discutían en aquella sociedad de París, Parisina de Economía, criticaban al país porque el nivel de contribución económica de los ciudadanos peruanos sí era muy bajo y no permitía al Estado poder proveer los servicios que le demandaban y que él no debería estar fundándose una economía rentista basada exclusivamente en el guano porque eso iba a conducir a un largo plazo a que el Estado en sí y la economía en sí fracasara. Y a partir de estas reflexiones es que en la década de 60 aparecen ya varios intentos de reforma. Previamente sabemos el uso que se le dio a los recursos del guano a través de la consolidación, la manutención de esclavos, también tenemos el asunto de la abolición del tributo indígena y otras concesiones a las clases populares que fueron financiadas con los recursos del guano. Pero creo que lo que más importante de esta década de 60 es que ya, por ejemplo, y puedo citar al senador José Antonio de la Valle, se decía que los recursos del guano estaban siendo utilizados por adelantado. Y él dijo en varias sesiones del Congreso, estamos en 1860 y estamos ya gastando dinero de 1862. Y en 1862 vamos a estar gastando dinero de 1866 y así sucesivamente, de tal manera que cada vez estamos comprometiendo más rentas del guano para pago de préstamos, rentas futuras, cuando sabemos que esas rentas no son sostenibles en el tiempo. Por lo tanto, planteaba esta idea siempre de la reforma tributaria, la reforma económica. Y esto creo que nos debe conducir a Manuel Pardo cuando planteó su reforma tributaria con las categorías en función al jornal, hubo una crítica muy severa porque se le dijo que esas ideas de esos modelos tributarios, de esas reformas económicas que él quería plantear, eran traídas e importadas de Francia, de Europa, y no eran aplicables al país. Tanto las cuotas que él había más o menos determinado, como el sistema que él quería plantear. Y aquí tenemos otro aspecto importante, y es el de la evasión. ¿Cuál era el compromiso que tenían los ciudadanos con el Estado para contribuir? Como he señalado ya, era una obligación que mencionaban los políticos y los economistas del ciudadano contribuir al sostenimiento del Estado y esta a su vez devolverse en la provisión de servicios. Sin embargo, la discusión venía en lo que se refería a la determinación de las tasas. Todos se consideraban afectados, tanto los grandes comerciantes como hasta los más humildes zapateros o tenderos, porque los apoderados fiscales fijaban unas cuotas en función a lo que ellos calculaban.
Sin embargo, ellos siempre consideraban que no eran reales los estimados que hacían estos apoderados y por lo tanto ellos reclamaban y se negaban a tributar y recurrían a la evasión. La evasión fue un mecanismo de rechazo a la política tributaria del Estado, de rechazo a la contribución que supuestamente ellos debían otorgar al Estado para financiarlo. Y esto creo que es importante por dos motivos. Cuando se va el Estado a exigir o a imponer en el cobro de los tributos, se va en cierta manera a deslegitimar. Por eso he señalado que muchas protestas económicas, muchos reclamos económicos se convertían en banderas políticas. Muchos ministros de Hacienda en sus memorias mencionaban que este rechazo, esta resistencia de la población a tributar era explotada por los enemigos del gobierno de turno para organizar movimientos políticos bajo la promesa de que ellos no iban a cobrarles los tributos que venían pagando o los iban a reducir, iban a ser más laxos o incluso prometerles que no se iban a pagar tributos. Y este era un mecanismo permanente de conflicto entre los gobiernos, la población y los grupos políticos que estaban en el medio actuando para aprovecharse de esas coyunturas económicas y convertirlas en movimientos de protesta política o de resistencia política. Otro aspecto importante que se puede mencionar como elemento que no contribuyó a tener una óptima construcción de la economía y de las instituciones económicas republicanas de este periodo fue lo que se llamaba la incapacidad de los ministros de Hacienda. Muchos artículos aparecidos en los diarios de los años 60 señalan o criticaban a los ministros de Hacienda llamándolos empíricos, que eran mayormente militares, aprendices de economistas, que hacían sus, entre comillas, pininos económicos manejando la hacienda pública. Las críticas alcanzaban a todos, incluso a Mendiburo, que tenía mucho reconocimiento como intelectual, también le llegaron estas críticas. Y se decía, por ejemplo, que en Chile, en el sur, que afrontaban el mismo problema con respecto a tener gente que tuviese conocimientos para manejar la hacienda pública, recurrieron a un mecanismo para ellos muy pragmático, que fue el de traer un economista francés, ¿no? Jean-Gustave Courcelles, para que se hiciera cargo de su política económica y de sus modelos tributarios. Según estos artículos, le estaba yendo bien a Chile con el asesoramiento y el manejo de su economía por este economista francés. Por lo tanto, en el Perú debía hacerse lo mismo, debía traerse un economista extranjero que se hiciera cargo del manejo de nuestra política tributaria para poder sostener el Estado y encauzarlo hacia el desarrollo. Otro aspecto importante que he visto es en esta etapa es el de la obligación de tributar. Como he señalado antes, había cierta resistencia en los sectores populares, incluso en los sectores altos, a tributar, a identificarse con el Estado, a reconocer su obligación. Y esto se va a manifestar no solamente entre los sectores populares, sino entre las clases altas, y va a generar de parte del gobierno una política en realidad que tiene dos sentidos, ¿no? Y es bastante draconiana con respecto a los sectores populares y más bien laxa con respecto a los altos sectores que, bueno, tenían representación en el gobierno, en el Congreso y en otras instituciones que les permitían a ellos poder manejar la política económica en su beneficio. Hay un aspecto aquí también muy importante que vale la pena mencionar y ese es de la moneda, el aspecto monetario. Para que un país pudiese tener una economía sólida y pudiese construir circuitos económicos fluidos y estables, desde el punto de vista de los precios de las mercancías, de la capacidad de ahorro, de los créditos, debía el país contar con moneda estable. Pero como sabemos, desde los años 30 ingresó al país la moneda feble boliviana. Y esta moneda feble boliviana trastocó completamente los valores de las mercancías, los valores de los jornales e incluso la recaudación fiscal.
porque se generaron en realidad dos economías paralelas, la economía con moneda fuerte y la economía con moneda feble. En el campo de la economía con moneda feble, los comerciantes lo que hacían era recoger el feble y pagarle tributos al Estado con esa moneda feble que el Estado reconocía por el valor de moneda fuerte. Y a su vez el Estado comenzó a pagar sueldos a los empleados públicos con esta moneda feble, lo cual provocó una distorsión general de precios. La reforma monetaria de 1863, la conversión monetaria no logró, sino de manera parcial, porque la cantidad de moneda que fue convertida era más o menos el 40% del total. Todo el sur siguió usando la moneda feble, por lo tanto no hubo ahí una reforma, una conversión monetaria que pudiese ordenar la economía. Y más bien a partir de toda la zona sur se fue creando una región que prácticamente solamente negociaba en moneda feble. Y entonces había dos grandes regiones, todo el sur y todo Lima y el norte, que manejaban dos sistemas monetarios. Ya más o menos imaginamos las consecuencias económicas que podía tener un país con dos sistemas monetarios para poder organizar u ordenar su economía. Y esto se agrava posteriormente con el billete bancario, que tuvo más o menos una suerte parecida, a partir de la política de acuñación, de emisión masiva de billetes por parte de los bancos, sin encaje, sin respaldo, que contribuyó a la crisis que después el Estado terminó de asumir. Esto tuvo incidencia directa en el valor de los sueldos, tanto así que Balta, en 1869-70, a través de su Ministerio de Hacienda, reconoció que debía indemnizarse a los empleados públicos porque habían sus sueldos perdido valor por un 30 o un 40%, y debía pues compensarse esa pérdida de valor. Él aprobó una ley, Pardo lo observó, pero después el Congreso reconoció y concedió ese aumento de sueldos. Pero ahí, como he señalado, inmediatamente vino la crisis del billete. Entonces, estamos viendo una serie de medidas que aplica el Estado desde el punto de vista fiscal, monetario y de política económica a los sectores productivos, que van a incidir o van a impedir que se pueda organizar la economía de manera que se pueda sentar las bases de una economía que sólidamente construyera el desarrollo del país. Ya esto sin hablar de los empréstitos y de la deuda externa que impactó directamente en el manejo de los recursos del guano, ¿no? Bueno, eso es más o menos las observaciones que puedo plantear para que cada uno se vaya desde cada uno de los aspectos que he planteado, analizando y planteando su perspectiva de cuáles fueron las limitaciones que impidieron una positiva construcción de la economía republicana en el periodo que he abordado, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias muchas gracias, Alejandro. No, además has has preparado el tiempo rigurosamente. Has hecho un control impresionante del tiempo. ¿Ya? Muchas gracias por la exposición, por todas estas ideas acerca de la fiscalidad en la época del guano. Y ahora entramos tal vez al periodo de reconstrucción más difícil, que es el periodo posterior a la Guerra del Salitre, ¿no? Que es un periodo bastante duro, que además empieza con una guerra externa y termina con varias guerras internas o civiles. Eso estará a cargo de Niels Jacobsen. Muchas gracias a Martín y Carmen por la invitación a este panel tan interesante e importante, y también al comité organizativo de todo el Congreso Nacional de Historia para el Bicentenario. Mis puntos van a ser bastante ligeros y quiero comenzar brevemente para indicar la profundidad de la crisis creada por el fin de la época del guano y la guerra del Pacífico, o sea, 76 a 83-4. La producción, la exportación, banca y crédito, el colapso de los ingresos del Estado, el empobrecimiento después de 6 años de guerra y guerra civil,
un Estado débil, un ejército débil, una sociedad dividida. Yo diría que la crisis de esa época solamente es comparable con la crisis que nos ha mostrado Cristina, la crisis del periodo de independencia. Por ejemplo, en el ingreso del Estado había caído por 6 séptimas partes, o sea, de algo como 21 millones de soles a 3 millones de soles, este tipo de cosas, en 81, el punto más alto. Exportaciones también habían caído por 80%, algo así. Y así la banca había colapsado, crédito era muy difícil. Grandes partes de las poblaciones, especialmente en las ciudades, creo, en las ciudades estaban empobrecidos de varias clases, ¿no? También muchos dueños de haciendas y así. Entonces, por eso, como dice Martín, era bastante problemática y bastante difícil de tratar de reconstruir esa Perú. La mirada retrospectiva sobre la reconstrucción por los historiadores ha señalado que ya en 1895 al 96 los problemas habían sido resueltos más o menos, y el desarrollo de una economía liberal exportadora y un orden político social oligárquico ya había sido reestablecido con algunas nuevas matices. Entonces, una baja muy fuerte, y después de 10 años de reconstrucción ya todo era más o menos bien, en una forma distinta, pero de todas maneras más o menos bien. Un desarrollo bastante lineal, digamos. Pero la vista de los contemporáneos de esa época, que vivieron esa época, era bastante distinta. El Perú, para ellos, estaba en peligro de desaparecer como nación, aún en 1895, o sea, no solamente en los 80, pero todavía al fin de la guerra civil entre las fuerzas de Cáceres y la coalición liderada por Pierola. Era en parte por la envidia de los vecinos que trataban de robar territorio, y habían robado ya y querían robar más territorio del Perú, y en parte por el odio fratricidio entre los ciudadanos peruanos mismos. Entonces, no había muchos optimistas sobre la reconstrucción, aún 10 años después de terminar la guerra civil entre Iglesia y Cáceres. Entonces, yo pienso que debemos repensar la idea de reconstrucción, por lo menos para este momento, para el momento de la llamada reconstrucción nacional de 85 hasta 95, algunos lo llevan hasta 99. Era un momento de abertura en el pensamiento y la política. Por ejemplo, en lo que se refiere a las políticas fiscales, monetarias y económicas, pero también en el sistema de partidos, la relación entre civiles y militares, como entre gobierno y la sociedad civil. Era como un laboratorio. En ese sentido, otra vez me parece, quizás es parecido a la época del proceso de independencia y post-independencia. Y aún en 1895 nadie podía vislumbrar con claridad del nuevo régimen que iba a ser vigente por casi 25 años. El periodo de reconstrucción entre mediados de los años 80 y fines de la década siguiente fue marcado por una paradoja. El colapso de la economía del guano y del frágil sistema político de alianzas creadas durante los años 70 permitió que políticos e intelectuales propusieran ideas y proyectos de economía poco convencionales.
pero las propias crisis económicas y fiscales, acompañada por la debilidad del Estado en la mayoría de las provincias, además de una serie de trastornos sociales y políticos, dificultaron la aplicación exitosa de nuevos programas económicos. Entre la gran variedad de proyectos que había y que se opusieron uno al otro muchas veces, creo que se puede decir que había 3 puntos en los cuales la gran mayoría de intelectuales y políticos tenían la misma opinión. Primero, el esfuerzo por crear una nación fuerte y efectiva. Segundo, un sentimiento de autosuficiencia de los individuos y de la nación. Y tercero, la integración del país, tanto regional como socialmente, a través de la infraestructura y la educación. El primer punto, bueno, es casi comprensible, ¿no? Era el punto más débil de la nación y había que crear instituciones fuertes, había que dejar atrás la corrupción, todos los males de la política criolla y crear mejores instituciones a nivel nacional como a nivel regional y local. El segundo punto es un sentimiento de autosuficiencia de los individuos y de la nación. Era la reacción contra todas las cosas horribles de la época del guano, o sea, los préstamos nunca repagados, siempre vivir de lo que uno no tenía, el fraude con estos préstamos, la dependencia de prestamistas extranjeras y todas esas cosas había que dejar. La nación como también las familias individuales deben vivir de lo que tienen y deben por eso construir más, producir más y vivir de esto. Entonces aquí había un efecto también bastante, y tenía que ver también con el nacionalismo, un efecto bastante anti-extranjero, aunque la élite sabía que tenían que negociar todavía con las fuerzas económicas y políticas extranjeras, no les gustó. El nacionalismo era una forma bastante compartida entre todos los grupos políticos y de intelectuales. Y, por ejemplo, el contrato Grace, que era pues la concesión más importante a extranjeros en esa época, era poco popular y era algo del comienzo de la caída de Cáceres en la estimación de los ciudadanos. Y también, pues, la idea de integrar al país. Tanto Cáceres como Piérola compartieron esto. Construcción de más ferrocarriles fracasó porque la Peruvian Corporation que subió por el contrato Grace de los tenedores de bonos, no cumplió sus promesas de construir ciertas líneas y la Peruvian Corporation dijo que el Estado del gobierno no estaba cumpliendo sus deberes en este contrato. Entonces era paralizado. Pero también había planes de fortalecer la instrucción, especialmente la instrucción primaria y práctica para artesanos, este tipo de cosas, y tampoco se logró mucho de esto, aunque todos hablaron de esto. Entonces, algunas líneas de desarrollo de la economía entre 85 y 95.
En primer lugar, hay que decir que solamente había algo como 5 años de crecimiento económico entre 88 y 92. Antes de 88 había muy poco, especialmente por la falta de un sistema crediticio que funcionó. Y eso no era, aparte de que no tenía que ver con el contrato Grace, pero tenía que ver con los billetes fiscales que habían tomado todo el mercado de moneda entre fines de los 70 y 87, y que los comerciantes, los importadores ya no tenían confianza en este sistema y había sido muy inflacionario. Entonces, eso casi paralizó el comercio y la producción, y solamente cuando se abolieron estos billetes, entonces comenzó a crecer el crédito y la posibilidad de importar más y exportar más y ese tipo de cosas. Y eso termina después de 92, cuando hay una nueva crisis económica internacional y la demanda cae, y también influye el comienzo de la caída del valor de la plata, que había crecido bastante la producción de plata entre 88 y 92. Después se estanca porque su valor está bastante bajo y está cayendo hasta el comienzo del cambio al sistema de patrón de oro a partir de 97 hasta 1901. Es cierto que en algunos renglones de la producción había en estos 5 años especialmente, y en algunos también después todavía, había recuperación, reconstrucción, por ejemplo, bastante bien en el sector del algodón. También había algo de inversión en el sector azucarero, que era el más pegado por la crisis de todos, pero faltó crédito a largo plazo. El crédito que había era solamente por un número de personas y de compañías muy reducidas, a intereses bastante altas, y a corto plazo para la habilitación de cosecha y ese tipo de cosas. Entonces, no había había muy poco crédito para inversiones. Entonces, y por supuesto también en esos años comienzan algunos nuevos productos como el cobre, el petróleo, el caucho, el café y la coca como productos de exportación, pero todavía en 95 son como no mucho más que 15% de toda la exportación. Y en términos de libras esterlinas, la exportación en 95 casi no ha superado el nivel en 1880, o sea, durante un año de crisis. Aunque sí en soles de plata, porque la plata había caído en valor en contra de las libras esterlinas. Entonces, sí había algunos cambios también en el sentido del sistema liberal, laboral. Los bancos se estaban modernizando, creció el crédito hipotecario, pero los niveles de crédito y los niveles de inversión en el sector productivo todavía eran bastante bajos, hasta 95. Entonces, una mirada muy pequeña, muy corta a los dos proyectos mayores, el de Cáceres y el de Pierola. Cáceres enfatizó la descentralización fiscal y también de poder,
y la persona que ha trabajado esto mejor que nadie, por supuesto, es Carlos Contreras. Es un libro magistral. Pero esta descentralización fracasó. Yo creo que mayormente por la debilidad de las autoridades a nivel regional y local. Cáceres también enfatizó la abolición de ciertas gabelas antiguas, tradicionales, y eso era parte de un cambio del sistema de impuestos. Y eso sí siguió. También estaba abocando a un Estado más fuerte, con nuevos ingresos, pero el nivel de ingresos había subido de algo como 3 millones de soles cuando comenzó su gobierno a 5 millones en 90. Entonces, no era gran cosa todavía. Y también enfatizó la reconstrucción del ejército y el comienzo de la profesionalización del ejército, que no había avanzado mucho al fin de la presidencia de Morales Bermúdez, que es como una prolongación casi del gobierno de Cáceres. Y según Carmen, había un ensayo de militarización de la sociedad. Y una manera de pensar esto sería como un primer ensayo muy temprano y quizás muy pequeño, pero el comienzo de algo como el pensamiento de los generales nacionalistas del CAEM y la revolución de Velasco, en el sentido de que los militares deben ser los instructores de la nación, y me imagino que esto debe significar, por ejemplo, que debe haber conscripción obligatoria, que ya no la leva por la fuerza, y tampoco el sistema de milicias, que era un sistema de republicanismo, y los militares como unificadores de la nación, porque con el avance del tiempo, Cáceres estaba perdiendo arraigo entre las élites que le habían ayudado a tomar el poder, a derrotar a Iglesias, y ayudaron su proyecto en 86 hasta 90, pero después menos y menos, ¿no? Y ya en 90 había 2 candidatos que habían salido del Partido Constitucionalista, o sea, Morales Bermúdez como el propio cacerista, y Francisco Rosas como el nuevo brote, digamos, de algo de los viejos civilistas. Entonces, las divisiones ya estaban apareciendo. Y esto, el decaimiento de la popularidad de Cáceres sigue y sigue hasta llegar a un punto muy alto ya durante la Guerra Civil con Pierola a fines de 94. El proyecto de Pierola compartió algunas de las cosas de Cáceres, pero también había diferencias. Él estaba tratando de imponer un sistema de impuestos directos sobre los ingresos, o sea, un sistema muy moderno de impuestos, pero esto también fracasó. Él tenía que quedarse con un sistema de impuestos indirectos, mayormente a las aduanas y otras indirectos. Él enfatizó la industrialización, o sea, ya desde la época de Cáceres, las tarifas aduaneras eran muy altas. Siempre se piensa que estamos aquí en la época del liberalismo. Eso significa que no había tarifas aduaneras muy altas, pero afuera de los años de fines de los años 1820 y de la época entre 64 y 79 del siglo XX, la época entre
los 80 del siglo XIX y 1910 eran los años con las más altas tarifas aduaneras en la historia del Perú. Entonces, eso ya tenía, aunque eso no era con el propósito de proteccionismo industrial, era a propósito de revenue tariffs, de ganar más plata para el Estado, para rearmar el Estado. Con Pierola eso ya tiene otro sentido y él lo puntualiza más y apunta más para protección específica de industrias peruanas, que no son siempre industrias manufactureras, pero también otros de agricultura y así, pero también industrias manufactureras. En el caso de Pierola podemos notar algo de una idea de un Estado corporativo civil, o sea, la creación de la sociedad de minería, de la sociedad de agricultura y de la sociedad ¿cuál era? Del comercio, algo así. Sociedades asociaciones de la sociedad civil, pero con carga específica del Estado y como los lazos al Estado. Entonces, el Estado iba a influir los diferentes sectores de la economía por estas sociedades. Eso era su modelo. Por supuesto que no tenía gran efecto, pero de todos modos, esta era su idea. También para Pierola era importante el control civil sobre los militares y eso comenzó a ponerse en realidad con la misión francesa al ejército en 1896. Por supuesto, pensaba en un Estado fuerte y en la centralización. O sea, aquí hay una diferencia muy fuerte entre Cáceres y Pierola. Pero no se debe pensar, y muchos historiadores en el Perú piensan así, que Pierola era... Disculpa, Niels, tienes que ir acabando, por favor. Ok. Bueno, entonces, perdón. Entonces, voy a terminar esta frase y después vengo al resumen. Pierola no era simplemente el asociado de la oligarquía agroexportadora y minera. Tenía sus propios proyectos y estos se vio en las políticas económicas durante su época y aún algunos años después, y también en la estructura de la economía. Entonces, paso al resumen. Primero, no hubo un plan fijo de reconstrucción. Había una fuerte lucha entre partidos, entre diferentes ideas y movimientos sociales sobre cómo se debe mejorar la situación económica social. En 1895 y aún en 1899 no era claro que mayormente iba a haber una república agroexportadora y minera. El sector industrial seguía creciendo rápidamente y la clase media iba ganando influencia en la política y la esfera pública. Aunque las élites anhelaban un orden exclusivo y aristocrático, en la palabra de Jorge Basadre, la época de 1899 hasta 1919 iba a ser cada vez más desafiante para estas élites, tanto del lado de movimientos cívicos desde abajo como de una creciente voluntad por políticos reformistas de seguir políticas intervencionistas puntuales. El liberalismo ya no era hegemónico y la reconstrucción había acelerado su debilitamiento. Pensando, es el último punto que voy a hacer, pensando en crisis profundas peruanas en el presente y el futuro, a veces de preguntarse por recetas consentidas de reconstrucción por grandes mayorías que no las va a haber, quizás valdría más preguntarse por las causas por las cuales las periódicas crisis peruanas
a veces son tan profundas y devastadoras, y cómo se podría evitar que sean así. Tiene algo que ver con la falta de ayornamiento de la economía política dominante durante una época dada. Y temo que las causas para esto van más allá de la torpeza de ciertas élites nacionales. Gracias. Muchas gracias, Nils. Tocó el periodo más largo y difícil, ¿no? Y creo que ha sido un excelente resumen del periodo y con los puntos claves, ¿no? Ahora me toca a mí, yo quiero compartir pantalla. La crisis que yo voy a tratar podría haber sido tan grave como la que ha tratado Nils, pero no lo fue tanto. Entonces vamos a ver el por qué y cómo es que esto sucedió. Yo he titulado esta parte, lo que tengo que tratar es la crisis que aparece a partir de 1929, y es un periodo de reconstrucción largo que dura hasta 1956, porque el periodo de la Segunda Guerra Mundial crea varias distorsiones en la economía y la política. Y lo voy a ligar, en este caso, más hacia la cuestión económica, con algunos hechos estilizados para que vayan quedando claras algunas propuestas, a manera de pincelazos, porque no hay mucho tiempo. Entonces, esta es una crisis que es una crisis externa, es un choque externo de la crisis del 29, que es una crisis mundial, pero que para nosotros, como para muchos países de América Latina, se traduce en una crisis doble, que es decir, una crisis política, ¿no? Que empieza con la caída de Leguía, con la sucesión de varios presidentes, hasta la Junta de Samaneso Campos, que vuelve a convocar elecciones. Luego sale Lecio Sánchez Cerro, es un periodo también convulsionado, hasta que finalmente el general Benavides controla el gobierno y el Estado. Y es un periodo donde, por ejemplo, vamos a tener dos gobiernos militares muy fuertes, que es el del general Benavides y el del general Odría, ¿no? Y en el medio dos gobiernos civiles. Uno de ellos no va a terminar su periodo. Pero vamos a concentrarnos en el punto de vista económico, ¿ya? Lo he titulado una reconstrucción sin pacto económico, porque no hay efectivamente, nosotros no tenemos una especie de New Deal, no tenemos ni siquiera el pacto populista, ¿ya? Entonces es una reconstrucción que se va dando por razones externas que van llevando al Perú hacia un lugar, ¿ya? No quiere decir que el Estado o que los agentes económicos permanezcan pasivos, ¿ya? Que eso ha sido una de las ideas. Yo estoy basándome en esta idea central de Jeffrey Bertrand, de un texto que fue traducido en el 2002, ¿no? Que es el Perú de 1930 a 1960 en la historia de América Latina. Dice, los 30 años que median entre 1930 y 1960 fueron un periodo de transición, como un destartalado y antiguo régimen que sobrevivía casi por descuido, mientras el país navegaba a la deriva, empujado por las corrientes de la historia. Y en términos económicos, en esta parte de la cuestión funciona así, no porque, como plantean Ross Meritor y Bertrand en el clásico libro, ¿no? Sea una recuperación porque el Estado no hace nada, ¿no? Que Chessman ha cuestionado, que también Pablo de Linot ha cuestionado desde un punto de vista social y desde un punto de vista también económico, Carlos Contreras. No, yo creo que sí, el Estado sí interviene, hace cosas. Uno puede decir que hay un Estado que interviene. Los agentes económicos también tratan de hacer proyectos, pero todos son proyectos reactivos, o sea, reaccionan frente a la situación y se van dejando llevar por el proceso. Y entonces es una reacción que tiene que ver con facciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos a la élite discutiendo sobre el tipo de cambio, ¿no? O discutiendo sobre bancos de fomento fraccionados en lugar de tener un banco de fomento en conjunto y cosas por el estilo. Los partidos reformistas tratando de hacer algunas reformas a nivel social, ¿no? Pero no completándolas. Entonces, ese es más o menos el proceso que tenemos. Entonces, ¿qué lo caracteriza? Es un crecimiento basado en exportaciones de materias primas, pero con efectos encadenados en la industria. ¿Ya? Eso es un punto muy importante de entender. O sea, el crecimiento de las exportaciones hacia el final del periodo sí se encadena con un desarrollo industrial. Ahora, además, este desarrollo industrial se vio favorecido por el crecimiento de la población urbana y por políticas de gobierno que mencionaré más adelante. El crecimiento poblacional hizo que se pasara de una situación de escasez de mano de obra en el sector formal de la economía a una sobreoferta.
creando esta idea del subempleo que es el que conocemos hasta ahora. Este es un momento clave en este proceso. El impacto económico fue desigual en términos regionales. De hecho, la brecha entre regiones se hace mucho más grande, justamente por la crisis. El crecimiento económico no estuvo acompañado, después de la recuperación económica no estuvo acompañada por una mejora equivalente en condiciones sociales de la población con respecto a economías similares de la región. Es decir, empezamos muy mal con la crisis del 30, nos vamos recuperando en los 40 y hacia los 50 las cosas parecen mejorar, pero no mejoran al nivel de Colombia o de Chile, por ejemplo, que no en términos de estándares de vida. Y las políticas sociales o económicas respondieron sobre todo a conflictos sectoriales, ¿no? Focalizados más que a un pacto político, ¿no? Esa era una de las cosas claves de este proceso. ¿Ya? Bueno, aquí quería mostrarles ¿ya? Sí. Quería mostrarles lo que tenemos, pero me han mandado un chat y ya me quedé. Es más o menos la idea de cómo se van recuperando. Tenemos la caída en la crisis de 1930, que es una caída más grande en Chile que en los otros 3 países, ¿no? En Colombia es un proceso más suave, tal vez el más suave de América Latina, y también es grave en Perú, y luego viene la recuperación. Sin embargo, en este proceso de recuperación, este proceso de reconstrucción, la economía peruana crece a un muy buen ritmo, ¿no? Pero hay un momento en los 40 que se distancia ligeramente nuevamente de las otras dos y tiende a converger hacia los años 50, que ese era uno de los puntos claves. ¿Ya? Entonces, lo que quería plantear yo es esta idea que, por ejemplo, hacia el final del periodo, hacia los años 50, o sea, al final de este periodo, ¿no? El Perú está creciendo a un ritmo, una tasa de crecimiento mayor que la de Chile y Colombia, ¿ya? Y esto plantea una pregunta, ¿por qué al final de esta reconstrucción, ¿no? La gente termina votando o apoyando proyectos que son diferentes? ¿Ya? Y eso puede tener, ¿cómo se llama? Una respuesta en las siguientes diapositivas. Luego veamos qué pasa con las exportaciones, que este es el punto importante que todos los autores parecen estar de acuerdo, independientemente de sus posiciones con respecto al proceso de reconstrucción en este momento, ¿no? Y tiene que ver con lo siguiente, ¿ya? Que hay una recuperación en el valor de las exportaciones bastante rápido hacia 1937. Luego comienza nuevamente un proceso de caída y un proceso irregular, sobre todo a partir de los 40, y hacia los 50 vuelve a crecer. Lo interesante en este proceso es que en la década de los 30 las importaciones no crecen, ¿ya? Las importaciones van a comenzar a crecer justamente hacia finales de la década del 40 y principios del 50 y van a tener que ver con importaciones de bienes de capital, de bienes intermedios que van a tener que ver con ese proceso de industrialización. Pero los años 40 son los más complicados en este balance, ¿no? En la balanza comercial, ¿ya? Y la otra cosa que quería mencionar, y tengo que hacerlo rápidamente, me disculpan por la rapidez, ¿ya? Porque tenemos que, me están pidiendo que terminemos y nos falta aún una exposición, ¿ya? Es este punto, ¿no? Que este crecimiento, esta recuperación en las exportaciones va acompañada por una recuperación del sector industrial. Entonces, no hay necesariamente en la historia del Perú una contradicción entre booms exportadores, ¿no? Cuando se dan al final de este periodo de reconstrucción, y crecimiento industrial. Ese es un punto que es interesante, que es muy parecido a México, ¿no? El caso contrario, digamos, sería un ejemplo totalmente contrario, sería Turquía, donde estas exportaciones de materias primas sí generan procesos de desindustrialización, ¿ya? Entonces, este es un punto interesante, porque eso hace que los conflictos interélites no sean los conflictos clásicos que podemos ver en otro lado, de burguesía industrial frente a burguesía agroexportadora, o cosas por el estilo, como se pensó en algún momento, ¿no? Baltasar Caravedo tiene libros al respecto. Y lo que parece interesante es cómo hacia la década del 50 el promedio, ¿no? De la participación porcentual del PBI de la industria es de un 13%, va a ir aumentando hasta un 17%. ¿Ya? Entonces, esto es un punto interesante. Entonces, ¿a qué se debió esto? ¿Ya? Una de las posibilidades tiene que ver con el aumento de la población.
¿no? En 1940, en el censo en 40 son 6 millones, luego aumentamos a 9 millones, pero lo más importante es que el crecimiento se da en la población urbana, ¿no? Lo que hace efectivamente mucho de este desarrollo industrial está relacionado con industrias ligadas a textiles, bebidas y alimentos. No es una industria particularmente sofisticada, ¿no? Pero está ligada al desarrollo del sector urbano. Y uno de los cambios importantes en este proceso que se da a partir de 1930 hasta 1960 es el cambio poblacional, ¿no? Cuando vemos que el Perú se comienza a convertir en un país costero y en un país urbano, ¿no? Y la sierra comienza a perder población y comienza a crecer también la población de la selva. Y esto tiene que ver, sí, con medidas del gobierno en ese momento, con construcción de carreteras, políticas de colonización, ¿ya? En la sierra. Pero también veamos otros puntos sobre la población que nos dan algunas ideas sobre cuáles eran los límites de este proceso. Como no es un proceso de reconstrucción planificado que implica un pacto social, ¿no es cierto? Este proceso de reconstrucción nacional, a diferencia del que narra Neil Jacobsen, es más rápido, ¿no es cierto? Pero también tiene límites, y los límites están cuando analizamos los indicadores en población, ¿no? Por ejemplo, cuando analizamos la tasa de mortalidad infantil en el Perú, ¿no? Digamos, en el periodo ya completamente de recuperación entre 1950 y 1955, sobrepasa los 156 por mil, ¿no? A diferencia de Colombia, que está en los 120.000, o Chile, ¿ya? Y el promedio de América Latina es 127.000. Es decir, Perú solo tiene un récord superior a Bolivia, Guatemala, Honduras y Haití, que tenían mucho menos recursos económicos que Perú. Entonces, aquí es donde tenemos nosotros un desfase en este proceso hecho sin impacto, ¿no? Lo que llamamos recuperación económica sin impacto económico, ¿no es cierto? Este es uno de los puntos que ejemplifica esto. Luego también está la esperanza de vida al nacer, que si se han dado cuenta es mucho más baja en Perú que en los otros dos países con los que hemos estado comparando a Perú, ¿ya? En 1960 llega al 45 años en promedio para hombres y mujeres, mientras la media de América Latina ya era casi de 57. ¿Ya? Entonces, ese es un punto importante. La otra limitación de esta reconstrucción sin impacto económico es la divergencia regional, ¿no? Y sobre todo esta divergencia regional afecta mucho más al sur. El sur se retrasa notablemente con respecto al norte y el centro. Explico para que se entienda. La Amazonía está incluida, ¿no? El centro va a incluir a Lima, ¿no? ¿no? Entonces, digamos, el norte incluye a Amazonas, a San Martín, etcétera, ¿no? Y el sur, por ejemplo, incluye a Madre de Dios. Pero entonces hay esta diferenciación. Ahora, esto nos explica por qué los movimientos políticos más fuertes y que además, como dice Bertrand, ponen en jaque a los gobiernos centrales provienen del sur, ¿no? Son justamente los proyectos políticos más interesantes que tienen que ver con estos problemas, están ligados hacia la región sur. ¿Ya? Y finalmente, para ir terminando rápidamente, para que Óscar Berteche pueda tener más tiempo, porque a él le toca otro momento complicado, son las limitaciones, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las limitaciones? Que las políticas económicas, no es que el Estado no esté activo, lo está y tiene un proyecto de reconstrucción, pero este proyecto de reconstrucción es un proyecto que se encuentra con facciones. Solamente voy a dar un ejemplo para no tener más tiempo, pero hay muchos más, que es a mí uno que me interesa porque me parece sintomático, que es la idea de la banca de fomento. Todos los países que hacen banca de fomento en este momento tienen una banca de fomento nacional, como por ejemplo Corfo en Chile. Nosotros tenemos banca de fomento sectorial y básicamente controlada por una asociación gremial, como las que mencionó Nils. ¿No es cierto? Tenemos la Sociedad Nacional Agraria y el Banco Agrario, la Sociedad Nacional de Industrias y el Banco Industrial, la Sociedad Nacional de Minería y, ¿no? Y luego el Banco Minero, ¿no? Y entonces no hay una situación del Banco de Fomento que debe realizar una idea de planificación nacional. Eso no existe. O sea, no existen bancos sectoriales, ¿no? Y hay varios proyectos nacionales que son importantes, pero están muy desarticulados. Por ejemplo, proyectos de desarrollo de la Amazonía, hecho con cooperación norteamericana en Tingo María, ¿no? O luego en la Convención.
Luego la cooperación del Santa, la idea de crear una red de turistas, ¿no? Que es todo un negocio relacionado con el turismo. Pero son todos proyectos muy desarticulados. ¿Y cuáles son los problemas que se quedan sin resolver? Y para mí estas son las lecciones de este periodo, ¿no? Cuando se usa, digamos, la economía en política, en piloto automático, que es la frase que se usa ahora. Que se estanca la economía agrícola para la alimentación y eso implica un estancamiento de la economía en varias regiones de la sierra, que el desarrollo económico es desigual, o sea, las brechas se abren notablemente, se comienzan a constituir diferentes sistemas laborales que luego van a ser difíciles de manejar, y lo que es más importante en este proceso, ¿no es cierto? El desarrollo social en comparación con los otros países, ¿no? Es del mismo nivel de ingresos, es muy bajo. En la ponencia que tuvimos el primer día del Congreso, de Augusto Ruiz hablaba de las tallas, ¿no? Las tallas de los peruanos no crecen, inclusive decrecen durante el periodo, ¿no? Y eso marca una diferencia con Colombia y con Chile en el mismo periodo. Entonces, estas son las limitaciones de este proceso, ¿no? Algo que podríamos aprender de este proceso de reconstrucción nacional después de la crisis del 30, es esta idea de, ¿no? Claro, un desarrollo económico sin una especie de pacto económico de hacia dónde queremos ir, crea estas desviaciones, ¿no es cierto? Que luego generan los problemas, ¿no? Que conocemos. Bueno, muchas gracias. Creo haber acabado en el tiempo. ¿Ya? Y ahora le paso a Óscar Ugarteche, que por estar al último es el que ha tenido mayores problemas. Bueno, listo. Óscar, tú sigues. Gracias y buenas tardes. A mí me toca un periodo que en realidad el título tendría que haber sido La crisis de la deuda externa antes y después, pero en fin. No puedo hablar de lo que hay que hablar sin comenzar por ver, después de todo el crecimiento que nos ha enseñado Martín del periodo 30 a 56, lo que ocurre después de 1961. Y después de 1961, digamos, uno mira esta curva y dice, ah, claro, lo que ha pasado ahí es que la política de sustitución de importaciones es un fracaso y ahí está la evidencia. Pero es muchísimo más complicado que eso. En primer lugar, porque la política de sustitución de importaciones en el Perú no llega por la CEPAL, llega por Arthur D. Little, una consultora de Boston, que fue llamada por Pedro Beltrán en enero de 1960, para ver cómo iban a aplicar la ley de promoción industrial que Beltrán había emitido en diciembre del 59. El objeto de la política de sustitución de importaciones peruana es generación de empleo ante la amenaza, después de la Revolución Cubana, del desempleo juvenil en el Perú. Ese es el objeto afirmado en el informe. Ahora, el proceso de sustitución comienza en el 63, los aranceles suben en el 64, pero los aranceles suben en el 64 por un lado, porque tienen sectores industriales que proteger, pero por el otro, porque hay un problema de falta de recaudación. Y ese es un problema serio. El AUNTE quería elevar la recaudación fiscal para hacer obras públicas, para hacer integración de infraestructura, hacer ya no ferrocarriles, sino carreteras que articularan el país. Como no logró la reforma fiscal que quería en el Congreso, lo que hizo fue tomar dinero prestado. Ahora, Estados Unidos en 1963 decidió que el gobierno peruano era una amenaza para los intereses de Estados Unidos porque se iba a hacer una expropiación de la International Petroleum Company y una reforma agraria. Ante eso, le aplica al Perú lo que se conoce como la enmienda Hickenlooper, que es la que le habían aplicado a Cuba, y le cierran al Perú todos los créditos de las instituciones financieras internacionales recién creadas. Entonces, el Perú no recibe ningún crédito de largo plazo para obras de infraestructura, con lo cual no tiene más remedio que tomar crédito internacional, como mucho, a 3 años, para hacer carreteras, puertos, aeropuertos y lo que se desarrolló en la década de 60. Eso
fue generando una bola de nieve. Tuvimos una primera crisis en el 67, una crisis de balanza de pagos, que llevó a un ajuste cambiario, vino el golpe, y con el golpe viene una política de industrialización ya más cercana a la CEPAL y más pensada en el desarrollo de industrias básicas y articulación del aparato productivo nacional. Cuando se suma una cosa con otra, el factor externo pesa. Hay una llamada telefónica de Henry Kissinger, el presidente de la Southern Peru Copper Corporation, a mediados de 1969, donde le dice que, por favor, la inversión que va a hacer en las minas de Cuajone la difiera hasta que el gobierno peruano pague las expropiaciones que acaba de realizar en el primer semestre del año 69. Esto ocurrió con el acuerdo de libre mercado en los 74. Entonces, Southern Peru no invierte en Cuajone, sino hasta después del acuerdo de libre mercado en 1974 y entra a producir en 1978. Eso lo que produjo fue una crisis de balanza de pagos horrorosa en el 76, porque estaba todo proyectado, el crecimiento económico caminaba más o menos bien en el periodo aquí, 71, 75, aquí está el crecimiento económico caminando, pero se choca contra la restricción externa, que es una restricción externa artificial. O sea, no hubiera habido esa restricción externa si no es por esta llamada telefónica, pero bueno. El dato es que hubo la llamada telefónica y se indujo una crisis de balanza de pagos, que es esto que está aquí, que baja hasta 77 acá. Y luego viene la entrada en marcha de Cuajone, acá hasta arriba. Y luego viene el inicio de la guerra con Sendero y la crisis internacional de deuda. Suben las tasas de interés y bajan los precios de las materias primas y el Perú entra, igual que el resto de América Latina, pero más exageradamente, en este periodo de inestabilidad que va del 81 al 90, ¿no? Acá, esto está acá, línea amarilla. En todo el periodo no estaba claro, sobre todo a partir del año 80, que el Perú quisiera seguir con una política sustitutiva de importaciones. O sea, a pesar de que la experiencia era una experiencia que estaba sumamente interferida, no había ninguna evidencia del segundo gobierno de Belaúnde de que él quisiera seguir con lo que él había aplicado en su primer gobierno. Y más bien lo que hace es una política de aperturas económicas en el 81, que lleva en el 82 a la caída del Producto Bruto que ven ustedes aquí, menos 10, que eso se junta con el fenómeno del Niño y tenemos un desastre económico en medio de una crisis internacional de gran talla. Lo que siguió es conocido, la guerra de Sendero Luminoso avanza, por un lado, Alan García gana las elecciones del año 81, 85 y pone restricciones al servicio de la deuda. Hay un momento de gran agitación social, hay un desmanejo económico feroz, hay un periodo de hiperinflación en el periodo 87-91, que se lleva más abajo el crecimiento del Producto Bruto. El Perú pierde, en todo el periodo, el Perú perdió 35% del Producto Bruto, ¿no? Muy grande, una pérdida gigantesca. Que se resuelve a la fuerza, porque no hay otra palabra, a la fuerza tras el golpe de 1992, con las reformas económicas del Banco Mundial aplicadas por Fujimori después del 6 de abril, o sea, el día 6 de abril, al día siguiente del golpe. Ahora, ¿era esto necesario? Yo me pregunto, mirando la historia para atrás desde el principio, veo la crisis de los años 20 del siglo XIX y miramos la crisis de la década del 70 y tú te preguntas, bueno, y no se podían poner de acuerdo unos con otros, porque aunque estén diciendo que no habían conflictos entre los exportadores y los industriales, sí había conflictos entre los industriales y los exportadores, y el conflicto estaba sobre salarios. Si tú quieres exportar productos industriales, tienes que bajar salarios.
Si tú quieres exportar materias primas, tienes que bajar salarios, y si tú quieres desarrollar el mercado interno, tienes que subir salarios. Y el debate sobre salarios es un debate larguísimo y viejísimo, y en todo este periodo estuvo presente. Del hecho es que los salarios peruanos pues bajaron, y el empleo, que era más o menos 45% de la población estaba empleada, bajó a 20 y tantos por ciento de la población, ¿no? 25% de la población, me parece. Entonces perdieron 20 puntos de empleo formal en la economía peruana entre las décadas fines de la década del 70 y principios de la década del 90. Es decir, hay una pérdida de empleo masiva y un crecimiento del sector informal masivo también. Pero que ya venía, pero pues, se acentúa muchísimo más. Y esto deja a la economía después de la década del 90, lo deja en un curso de relativa estabilidad, digamos, una estabilidad baja, pero estabilidad, que ahí va, ¿no? Es una economía que no crece con mucho entusiasmo, pero que crece, y que no absorbe a la fuerza de trabajo, pero que al mismo tiempo ha permitido una ampliación del consumo en la sociedad. Entonces, digamos, se presenta un cuadro contrastante entre el periodo antes del 91 y el periodo después, o sea, evidentemente. Esto creo que muestra, por un lado, las faltas de rumbo de las élites peruanas, ¿no? O sea, cómo no hay una visión, no hay una clase dirigente en la década del 60 que tuviera claro qué cosa quería hacer con la sustitución de importaciones, más allá de evitarse una revolución cubana. Por otro lado, la mala percepción del gobierno de Washington sobre lo que estaba pasando con el primer gobierno de la UNE, que es notable, y cierre todos los créditos, lo cual profundizó los problemas de deuda. Y por otro lado, el peso del sector minero, que termina siendo el gran actor en la década del 90, porque ya el sector primario agrícola había dejado de serlo, ¿no? Y esto deja al Perú actual ahí, digamos, con un gran sector minero y con todo lo demás fragmentado, y con un sector industrial, como ha señalado Martín, que graciosamente continúa estando ahí, o sea, mucho más pequeño de lo que era, pero continúa estando ahí, continúa con una tasa de crecimiento más o menos razonable. Y yo creo que con eso rápidamente me he bypaseado las hiperinflaciones, he bypaseado los efectos de la guerra, pero creo que eso pinta el cuadro del periodo reseñado. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los expositores. Gracias por todas las exposiciones. Lamentablemente no vamos a poder hacer esto para preguntas, porque me ha estado diciendo que tenemos que concluir aquí, así que yo le doy muchas gracias a todos ustedes por haber participado con nosotros, ¿no? Y muchas gracias a todo el público oyente, y los invito más bien a pasar a la ceremonia de clausura, ¿no es cierto? No sé si, Carmen, tú quieres hacer la despedida. Que yo creo que es interesante tener esta memoria histórica de las reconstrucciones cuando el Perú va a abordar una nueva reconstrucción, ¿no? Y yo creo que han sido pocos los momentos en que se ha tratado de poner todas estas reconstrucciones juntas, ¿no? Entonces le estaba diciendo a Martín que de repente por ahí podemos hacer un texto, ¿no? Algo que sirva para los maestros, para la escuela, ¿no? Para entender cómo se dieron estas reconstrucciones, y que probablemente esta que vamos a abordar sea pues menos defectuosa y no estemos de tumbo en tumbo, ¿no? Eso sería quizás mi pensamiento final. Bueno, muchas gracias a todos, y ya nos estaremos comunicando entonces para más adelante trabajar juntos. Hasta luego. Hasta luego. Un gusto. Gracias a todos. Un gusto. Bicentenario del Perú.